Buenas noches, sean bienvenidos todos, hermanos, a este estudio de los días jueves. Recordando que nos encontramos en una serie de enseñanzas respecto a algunas parábolas. Hace 8 días debimos haber terminado esta, pero por ahí tuvimos que hacer un cambio, ya que nuestro hermano Carlitos, como se darán cuenta, hoy no está con nosotros. Nuestro pastor Carlos se encuentra en una misión importante también, predicando del Evangelio, y por eso hicimos este cambio. Entonces, hoy vamos a ver el último tema de una de las secciones que tiene que ver con las parábolas. Entonces, antes de poder dar lectura a nuestra parábola, me gustaría que todos hiciéramos una oración y que sea el Señor el que nos dirija y nos instruya en su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y esta parábola debe de conducirnos a cambiar nuestras vidas, nuestra perspectiva y nuestra forma de ver las cosas. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender las verdades reveladas. Guía a todos los que están aún en camino para poder llegar con bien, o aquellos que nos ven desde la transmisión, Señor, también guárdalos a donde quiera que estén. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, no quisiera repetir lo que muchos de mis hermanos han repetido, pero espero que a estas alturas pues ya tengamos claro que es una parábola. Si no, pues hay que repetir todos los demás videos. ¿Sale? Y bueno, hermanos, vamos a empezar con la lectura de nuestra parábola, o vamos a ver un poco acerca de esa parábola. Antes de empezar con las diapositivas, un dato interesante es que esta parábola únicamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. Algo bueno para mí, porque no tuve que estar estudiando otros pasajes o los libros paralelos para poder entender. Pero sin duda, personalmente esta parábola me dejó mucho aprendizaje. Y pasando a la siguiente diapositiva, vamos a estudiar el Evangelio de Mateo y vamos a leer del capítulo 20 y vamos a leer el versículo 1 al 16. Esa va a ser nuestra lectura. Para poder entender nuestra parábola y poder dar lectura a nuestro tema, es importante que recordemos acerca del tema unificador de todas las parábolas. Ya está en pantalla, pero los que nos ven por transmisión, si lo pueden anotar y a ver si le atinaron a cuál es el tema unificador, a ver si están al pendiente. Pero el tema unificador de todas las parábolas es el reino de Dios. ¿Sale? Pero dentro del reino de Dios, en nuestros estudios lo tenemos estructurado en 3 partes. La parte en la que nos encontramos, que es la segunda sección, nos va a hablar acerca del reino de Dios, pero enfocado en la gracia del reino. ¿Sale? Ahora, es importante que tengamos esto en mente para interpretar nuestra parábola. Tenemos una pregunta ahí. ¿De qué forma este pasaje nos ayuda a entender la gracia del reino? Y esta es una dinámica que quiero que tengamos en todas las lecturas que hagamos. ¿De qué forma este pasaje me va a ayudar a entender la gracia del reino, la gracia de Dios? Eso es algo que me gustaría que tengamos todos presente ahorita. Al final vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a dar un vistazo rápido a la estructura de la parábola. Vamos a darnos una idea. No sé si en casa o si todos ya leyeron alguna vez esta parábola, pero un repaso rápido. ¿Cómo está estructurado esta parábola? En el versículo 1 nos vamos a encontrar a un hombre. En un momento vamos a leer a quién se refiere o cómo describen a este hombre. Pero ¿cuál es el propósito de este hombre? Este hombre está buscando obreros, jornaleros, trabajadores. La historia se sigue desarrollando y vamos a ver dentro de la estructura del versículo 2 al versículo 7 cómo encuentra a estos obreros.
y vamos a ver su jornada de trabajo, qué hace, cuántos son. Vamos a ver dentro de la estructura, que es importante también, el pago por su trabajo. Si un hombre está buscando trabajadores, vamos a ver que están trabajando. Claramente debemos de tener al final parte del recorrido cómo se les paga a ellos. Después vamos a ver algo interesante, una inconformidad respecto a este pago recibido. Vamos a ver una queja. Y por último, vamos a ver la respuesta de este hombre, del versículo 12 al versículo 16, ahí está mal, pero es del versículo 13 al versículo 16. Vamos a ver ahora sí cuál es la respuesta de este hombre. ¿A qué? A la queja del personaje que vamos a empezar a desarrollar. Y bueno, vamos a empezar a hacer una lectura, hermanos, ¿sale? Si tienen ahí sus Biblias en la Reina Valera, si no en pantalla aquí también va a aparecer. Y dice así, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. ¿Me ayudan con el versículo 6? ¿Podemos leer todos? ¿Por qué estáis? Versículo 7. Le dijeron, porque nadie nos ha. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, le dijo, llama a los obreros hasta los... Versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10, es decir, los últimos, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, versículo 13, ¿cómo dice? Dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste contigo en denario. Toma lo que es tuyo. Quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y tenemos aquí entonces la historia. Veíamos que en nuestra estructura tenemos a un hombre que buscaba obreros, y este es un hombre, lo dice un padre de familia. ¿Y de qué les estaba dando chamba? Jornaleros en una viña, exacto. Entonces empieza el hombre a buscar a las personas para trabajar en su viña y se encuentra a unos y les dice, vengan conmigo, les daré trabajo. Y dice que convino con ellos en 1 denario. Y después se encuentra a otros y a otros y a otros. Ahora, para poder entender un poco de esta parábola, necesitamos ver algunas de las imágenes culturales. Vamos a identificar el por qué este hombre sale a buscar a los trabajadores. ¿Cuántos de nosotros han estado en su casa esperando que el patrón vaya y los busque para trabajar? En nuestros tiempos es al revés, ¿no? Uno va, llena su solicitud, hace su currículum, va a las calles y pregunta, ¿no tendrá chamba, jefecito? ¿No? Y nos contratan, pero la historia aquí llama la atención, es al revés. El hombre que tiene la viña está buscando personas y los sale a buscar. Entonces, algo que tal vez ya tenemos identificado un poco es
la moneda o el tipo de pago que se le da. Al menos en el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día. ¿A qué se traduce esto para nosotros, hermanos? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Al día de hoy es un salario mínimo, ¿no? 1,200 pesos. El pago mínimo era lo que se le estaba dando a estos obreros. Eso era equivalente a un día de salario. Otra de las situaciones importantes o relevantes que necesitamos entender es la situación de los obreros. Como les comentaba, en esa época había algo particular. Los agricultores eran expulsados de sus tierras, de su lugar de origen. Si recordamos un poco el Antiguo Testamento, a cada tribu, a cada nación le fue repartida tierra. Y esa es toda la nación judía. Todos tenían sus propias tierras. De hecho, había leyes que en el libro de Levítico, en donde de cierto modo ellos como que podían perder un poco su posesión, pero después de 7 años se les regresaba. Es decir, ellos nunca podían perder sus tierras. Era para que ellos la trabajaran, para que tuvieran su sustento. Y esto no pasaba por muchos años hasta que llegaron los romanos. ¿Qué pasó con los romanos? Empezaron a venir, a invadir a toda esta nación y empezó a solicitar el impuesto. ¿Y uno estaba exento de pagar el impuesto? ¿Te daban una prórroga? No, pues como al cobrador de Coppel le decimos, venga la otra semana, ¿no? Venga mañana. Tal vez podían decir, sí, vengo mañana, y si no venía y se le juntaba y se preguntaba. Entonces llegó un punto que en la historia de Jesús, estos hombres ya no tenían posesiones debido a que los romanos le habían quitado todo lo que tenían y ya no tenían que trabajar. Entonces, al no tener que trabajar, ellos se quedaban sin sustento, sin tierras para trabajar. Entonces había un lugar, una plaza, en donde todos los trabajadores o estas personas que se habían quedado sin tierras estaban ahí esperando a que alguien les diera trabajo. Y el trabajo que se les daba era diario, no estaba contratado por 3 meses, por 6 meses, 1 año. Ellos estaban contratados por trabajo al día. Entonces, es algo importante que también nosotros tenemos que tener en cuenta, es que la situación de estos trabajadores eran que estaban esperando trabajo. Algo que también no está en la diapositiva y que también es importante conocer. No sé si saben más o menos esto de las horas, porque menciona que a primera hora salió este hombre y encontró a un grupo de obreros. Y después salió a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora 11ª. Entonces, más o menos para que nos demos idea de qué tan pesado pudo ser el trabajo, pues los obreros empezaban a estar a partir de las 6 de la mañana. Entonces, vemos 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde y el último a las 5 de la tarde, ¿no? Y su jornada terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, teniendo en cuenta y teniendo un poco más claro estas ideas principales, vamos a hacernos la pregunta: ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza, hermanos? Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? Spoiler. Hagan de cuenta que no vieron y que no leyeron, ¿saben? ¿Qué quiere abordar Jesús con esta enseñanza? Con lo poco que hemos leído ahorita, hermanos, denme unas ideas. El patrón o el dueño le pagó lo mismo. Ok. Por la gracia de él, por sus condiciones de él hizo ese pago así.
¿Ok? Bien. Hay animación, ¿no? Esta es una muy buena idea, que al dueño le plació darles exactamente lo mismo, independientemente del tiempo que hayan trabajado, ¿no? ¿Qué otra idea nos da tal vez esta parte? ¿Qué tema quiere abordar el Señor con esto del trabajo, con esto de los jornaleros? Que lo que recibimos depende de Él, de su gusto, de su voluntad. Ok. Vamos a ir viendo algunas de las cosas de las que no habla esta enseñanza. ¿Sale? Vamos a empezar a descartar ideas erróneas, porque si bien es cierto, este pasaje puede ser utilizado para hablar respecto a nuestra condición laboral. Tú si eres patrón o tú si eres obrero. Ahora sí puedes pasar a la siguiente diapositiva. Jesús no quiere abordar con esta parábola el trabajo que nosotros realizamos en nuestra vida diaria. ¿Sale? No quiere abordar ese tema. Aunque usó la imagen de unos jornaleros que trabajan, el Señor no quiere que nos enfoquemos en eso, aunque pudiéramos sacar principios importantes o puede ser de reflexión para nosotros. Tampoco no nos hace ver cómo les va mejor a otros que se esfuerzan menos. Hace mucho tiempo, cuando yo recién llegué al cristianismo, había una tendencia como entre los jóvenes, no sé si era la época, pero llegaba un joven y de repente creía en el Evangelio, servía en algo y de repente llegaba y nos decía, no, pues es que ya tengo un auto nuevo, alguien vino y me lo regaló. O de repente yo cuando me iba a casar escuchaba muchos testimonios de aquellos que decían, recién se convertían, pasaba un tiempo, encontrabas a la chica con la que se iba a casar, se casaban y de la nada el Señor les daba casa, carro, tenía muebles bien chidos, un sueldo estable. Entonces uno empieza a decir, no, es que les va mejor a él, yo llevo muchos años trabajando, llevo muchos años en esta empresa y no me han valorado, no me han dado un incremento. O sea, el Señor no quiere que nos enfoquemos en eso, aunque pareciera ser una buena predicación sobre este tema. Y tampoco nos hace ver cómo Dios es injusto. No nos da la idea de que Dios sea injusto. Al decir, pues tú trabajaste más, tú menos, les voy a dar exactamente lo mismo a todos. Para poder entender de qué habla esta parábola, necesitamos analizar el contexto. ¿Qué es lo que dio pie a que el Señor tuviera que contar esta parábola? Primero, en la siguiente diapositiva, dentro de nuestro contexto vamos a ver que la historia es una continuación de una discusión. La discusión es de a quién le pertenece el reino de los cielos. Esa es la discusión. Esto es parte, este capítulo 20 es parte de este mismo tema. ¿A quiénes pertenece el reino de Dios? Y vamos a empezar a leer algunos de los pasajes antes de llegar a este. Déjenme ver por qué se me perdieron. Vamos a buscar Mateo 19, versículos, yo puse ahí 14, pero vamos a leer desde el 13. La historia es cuando Jesús bendice a los niños y dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que está en la siguiente diapositiva, solo que está mal el texto. ¿Sale? Es Mateo 19, versículos 13 y 14. Y el versículo 15 dice, y habiendo puesto sobre ellas sus manos, se fue de allí. Después tenemos otra historia. No la puse completa, pero abarca a partir
del versículo 16, y vemos ahora la historia del joven rico. No sé si recuerdan esta historia. Llegó un joven que le dijo: maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Guarda los mandamientos, ¿no? Cosa sencilla que dijo el joven rico: papita, estos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, entonces anda, ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Ahí es donde ya no pudo. Entonces el joven rico, ¿qué hizo? Se fue triste. Y versículo 23, Jesús nos da la lección. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y una vez que Jesús dice esto, si avanzamos a la siguiente diapositiva, nuevamente les pregunto, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Nuestro hermano Onésimo nos leyó un pasaje en Mateo 20:16 que dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y un versículo antes de iniciar nuestra parábola, en Mateo 19:30, vamos a leer que dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vamos a ver ahora el versículo que nos dice por qué Jesús tuvo que contar esta historia. En el capítulo 19 vamos a leer el versículo 27 y 28. Entonces, ¿cuántos Pedros habrá el día de hoy aquí? ¿O en casa? Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y la respuesta de Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y ahí está el versículo. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Cuántos Pedros hay entre nosotros? Siguiente diapositiva. Esta parábola trata con la insatisfacción del creyente hacia la gracia de Dios. Aunque podemos tomar buenos principios respecto al trabajo, respecto a la soberanía. Es más, hasta podríamos decir en algún punto, ¿cómo es que el hombre contrata a unos primeros? ¿Y qué hay de los otros? Si el hombre ya tenía en mente contratar a gente, ¿por qué no se llevó a todos de una vez? Tal vez unos llegan más tarde que otros, desanimados, pero ese no es el objetivo de la parábola. El Señor Jesús quiere tratar con la insatisfacción del creyente. ¿Y cuántos no somos así? Si somos sinceros, a veces tenemos la actitud de Pedro, de decir: yo voy todos los domingos a la iglesia, yo voy todos los jueves, participo en todas las reuniones, yo sirvo cada vez que puedo, visito a los enfermos, oro todos los días. Y puedo decir: y a mí no me va bien.
el decir, lo que tengo no me es suficiente. ¿Cuántos saben que Dios es todo para nosotros? ¿Cuántos tienen realmente eso presente? Y lo decimos en nuestras vidas y decimos, sí, yo sé que Dios es todo para mí, pero me iría mejor con una casa nueva. Me iría mejor con un auto deportivo. Me iría mejor si tuviera un mejor sueldo en el trabajo. Siguiente diapositiva. Dios no está obligado a recompensarnos como corresponde en esta vida. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 28 cuando trató con los discípulos? ¿Qué les dijo? Regresamos ahí si quieren. Dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas o mujer o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿En qué se estaban enfocando los discípulos? Pareciera que esa última palabra de y la vida eterna era como que no. Porque Jesús estaba confrontando a un joven que no quería dejar todo, y los discípulos, principalmente Pedro, representante de todos los discípulos, le dice, ¿y nosotros qué onda? Jesús, no traigo ni para el camión. Esta parábola tenemos que verla también como algo adicional. Vemos, y no hay que malinterpretar la parábola, porque vemos que el Señor recompensó a todos, ¿sí o no, hermano? De la misma forma. A todos les pagó ¿cuánto? Un denario. Y trabajaron unos más que otros. Eso no quiere decir, ni nos motiva a decir, trabajen menos. El Señor les va a pagar de la misma forma. El objetivo de la parábola no es eso, sino es motivarnos a seguir trabajando en la obra del Señor en este mundo. La gracia que el Señor reparte le corresponde a Él. En la parábola lo dice, que no puedo hacer yo lo que quiera, o tienes envidia de mí que soy bueno. Definitivamente Dios está diciendo o nos hace entender que Él es bueno en todas las cosas que Él hace. Y cuando se refiere al último versículo del capítulo 19, versículo 30, y capítulo 20, versículo 16, cuando le dice, y los primeros serán postreros, y en el otro versículo dice al revés, que los postreros serán primeros, Jesús le quiere decir a sus discípulos que de ellos requiere que sean servidores, que no se enfoquen en sí, en sus necesidades, pues ya estoy haciendo esto, Señor, ahora recompénsame por mi obra. Él quiere que sean esclavos sufridos, así como lo fue nuestro Señor Jesús. ¿Qué aplicaciones podríamos hacer respecto a estos, hermano? ¿Qué aplicaciones podemos tener respecto a esta enseñanza que nos da la parábola? Nuestro hermano David se nos adelantó, no sé si leyó mis diapositivas antes. Pero veamos lo primero que dice, nos enseña esta parábola. Todo lo que tenemos proviene de la misericordia y gracia de Dios. ¿Cómo empieza el versículo 1? Un hombre, padre de esa familia, estaba esperando trabajadores a ver quién llegaba. ¿O cómo dice? Dirá Luis Miguel, ¿cómo dice? Salió por la mañana a contratar a sus obreros. Lo mismo pasó en nuestras vidas. ¿Quién buscó al Señor? Nadie, al revés. El Señor salió a buscarnos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pedro está insatisfecho al decir, Señor, nosotros ya dejamos todo, ¿qué recompensa vamos a tener? El Señor Jesús, hablándole directamente a este hombre que se queja, ¿qué le dice? ¿No convine contigo un denario? ¿La queja era justa o era injusta? De ese hombre era injusta, porque ya habían llegado a un acuerdo.
Y los demás, se les dijo, se les pagará lo justo. No les dijo 1 denario, 2 denarios, medio denario. Y podríamos decir, realmente es injusto, porque ¿qué dice en la queja este hombre? Nosotros sí tuvimos que soportar una larga jornada y además el calor insoportable del día. Realmente estaban agotados por trabajar. Pero están olvidando un detalle, que ellos no tenían trabajo. A veces nosotros olvidamos eso. A veces olvidamos y podemos decir de nuestro trabajo, de nuestra esposa, de nuestra enfermedad. Y podemos decir, es que lo que me está pasando y tanto tiempo he servido al Señor. Y es que me está pasando esto, pero no estamos recordando lo importante. Que el Señor es el que salió a buscarnos y a salvar nuestra vida. Y todo lo que tenemos es por su gracia y misericordia. No importa si el de junto tiene más que yo. Lo importante es que ambos compartimos una sola cosa: la fe en el Señor Jesucristo. Otra aplicación a nuestra vida es que debemos ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Tal vez no sea la situación actual la mejor que estemos viviendo. Y esto también lo digo personalmente, ¿no? Tal vez no es lo que deseabas o lo que esperabas, pero el Señor sabe muy bien de cada uno de nosotros qué es lo mejor para nosotros, lo que mejor nos conviene. Otra aplicación para esta parábola tiene que ver con nuestro enfoque. Me gusta mucho una escena de Los Increíbles 2, cuando los entrevistan para decirles, ¿ustedes por qué creen que no los quieren? ¿No? Y el Mr. Increíble les responde que es por ignorancia. Y el dueño, pues también empresario, le dice, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de enfoque. ¿Cómo está nuestro enfoque, hermanos? Normalmente estamos dados a decir, es que el Señor me dio esto, pero no estamos enfocados de quién lo recibimos. Cuando el Señor le dice al mayordomo que le pagara a cada uno, no es decirles o enfocarlos en el pago como tal, un pago que obviamente como trabajadores nosotros esperamos recibir, sino de quién viene el pago, de quién viene esa bendición que nosotros hemos recibido. Es un recordatorio también de todo lo que recibimos viene de Dios. Aún puedo recordar la historia me viene a la historia Job, cuando la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? ¿Y qué le dice Job? ¿Qué le dice? No, pero en la historia cuando su esposa le dice lo bueno de Dios y no lo malo. A veces olvidamos que las aflicciones son parte de nuestra vida. El Señor no dijo, en el mundo estarás sin aflicción. Dijo, tendrás aflicción. Es parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Es parte de la gracia de Dios a nuestras vidas. Y olvidamos esto. Y por último, Dios afirma su soberanía y nos confirma que todo lo que hace es bueno. Más bien deberíamos de alegrarnos por los logros de nuestros hermanos. Que si le va bien a él, qué bueno. O sea, sí se esforzó. ¿Y cuántos no se esfuerzan por lograr cosas? Y vemos que tal vez nuestro esfuerzo no es recompensado. Pero al final, ¿de quién es la decisión? Si no estás en el trabajo que quieres estar, es porque Dios no ha querido que suceda. Si estás en el trabajo que estás, es porque Dios así lo ha querido. Si tienes la familia que tienes,
la esposa que tienes, la iglesia que tienes, el lugar donde naciste, es porque Dios así lo ha querido. Y por eso este hombre al final le dice, no envidias porque yo soy bueno. Y termina diciéndole en el versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Me llama la atención que esperemos que sí seamos como Pedro, que a pesar de su deseo de insatisfacción, no vemos que repita esta historia. Espero que no seamos como Santiago y Juan más adelante, en la misma historia, después de que Jesús les explica esto, ellos empiezan a pedir que uno esté a su izquierda y otro a su derecha. ¿Entendieron? Creo que no entendieron. No entendieron el mensaje que Jesús había dado unos versículos antes, unos momentos antes. Y yo sé que yo soy como Pedro, que me olvido de estas bendiciones que el Señor da a nuestras vidas. Pero también sé que tal vez muchos de nosotros seamos como Pedro, que reflexionan sobre esto, hermanos. Nuevamente regresamos al tema unificador y a la pregunta. Y esto es algo para que podamos participar todos. ¿De qué forma este pasaje nos ayuda a entender ahora la gracia del reino, hermanos? Ya con lo que vimos, con las aplicaciones. ¿Cómo apunta, cómo culminamos esta última sección de la gracia del reino? La gracia del reino le pertenece a Dios. La gracia del reino completamente le pertenece a Dios, hermano. Y podríamos decir que no hay nada material o en este mundo que nos satisfaga. Y vamos a seguir así. Que lo único que puede llenar nuestro ser es la gracia de Dios en nuestras vidas. Como tal, hermanos, la siguiente parábola que vamos a leer y que vamos a estudiar dentro de 8 días es la que está en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Ya Carlitos ya empezó con la primera parábola de la sección de los súbditos del reino, y la siguiente pues tiene que ver con este tema, hermanos. No sé si alguno tuviera algún comentario o alguna pregunta que hacer, hermanos. Creo que con la pregunta que hacías en la diapositiva anterior, creo que también tiene que ver con la cuestión de a veces vemos a personas que ya llevan años en el Evangelio y se han esforzado, tienen cierta trayectoria, ¿no? Y de repente llega alguien, no sé, nuevo, que probablemente está saliendo de la delincuencia o no sé, algo así, y de repente la persona que ya lleva tiempo dice, oye, pero yo ya llevo algo de tiempo en esto, Señor, y a ti te plació, ¿por qué a ti te plació elegir a esta persona que pues, recién, no sé, acaba de salir de la cárcel o algo así, ¿no? Probablemente pueda también referirse a eso, en la cuestión de la elección soberana de Dios, que es lo que yo no sé, es lo que se me ocurre. Sí, también es una muy buena aplicación, porque sí, efectivamente, vemos que llegan personas, ¿no? Ahorita que hubo un crecimiento en la iglesia, y vemos que llegan, y vemos que unos nada más llegan y se sientan, escuchan los domingos, y hay quienes llevan años, como dice Olivares, ¿no? Llevan años y años, y de repente llega uno que sale de la cárcel y el Señor lo empieza a usar. Al final, tenemos que ver que están haciendo exactamente lo mismo, sirviendo para el reino, sirviendo para Dios, ¿no? También podríamos decir, no importa si es mucho o poco lo que hagamos, al final sigue siendo para el Señor.
Y bueno, hermanos, pues esta es la parábola del día de hoy. Y bueno, si no hay más dudas o preguntas, pues finalicemos haciendo una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por haber llegado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Permítenos y despídenos con bien, para que cada uno llegue a salvo a su casa, si es que así está en tus planes, Dios. Y para los que están desde sus casas, también bendícelos, Señor. Y para cualquier otro que esté esperando recibir un mensaje como este, Señor, que pueda cambiar su forma de pensar. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.